Cuba Información. Días atrás se ha celebrado la 11ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Así que vamos a hablar de este tema. Bueno, se celebraba en Caracas esta cumbre del ALBA y bueno, se hablaron de muchos temas, sobre todo temas económicos del Consejo Económico de los países del ALBA. Pero yo voy a mencionar alguno o el que más ha aparecido en los medios por la polémica que va a traer en las próximas semanas. Y es que próximamente se va a celebrar la Cumbre de las Américas, a la que asistirán Estados Unidos, Canadá, etcétera, que se va a celebrar en Colombia, y desde el grupo de países del ALBA se está proponiendo que, si Cuba no es invitada a esa cumbre, que los países del ALBA en bloque no vayan, ¿no? Entonces esto, bueno, ya está empezando a coger cierto cuerpo en la arena diplomática. De hecho, el presidente Obama ya ha dicho que Cuba no cumple con los requisitos de la democracia y todo lo es la cantaleta habitual para poder asistir a esta cumbre de las Américas. Y el presidente de Ecuador, por ejemplo, ha sido uno de los más firmes en este sentido. Ha dicho que todos los países del ALBA se tienen que retirar de la cumbre de las Américas. Entonces, bueno, veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas hasta que se dé esta cumbre. Pero bueno, yo quería empezar por este tema, Lázaro, porque es un poco sobre el que está hablando el falsimedia en general, ¿no? Sí, bueno, hay temas importantes que se analizaron y se discutieron y se analizaron allí, y no cabe duda que ese es uno de los temas que traerá, como bien tú dices, mucho río de tinta en la prensa burguesa, pero es que Cuba tiene que estar. O sea, es un acto de justicia. Ya no estamos en la década del 60. Ya no es tiempo de que el imperialismo norteamericano imponía sus designios y sus criterios en lo que consideró siempre su traspatio, y ha cambiado mucho. Estos tiempos son muy diferentes. Se está configurando un bloque de unidad regional al sur del Río Bravo, donde ya varios países de la región se están desmarcando de las políticas o del tutelaje del imperio y escogiendo con el apoyo popular un camino alternativo propio. Es decir, que Estados Unidos está rezagado, el imperio se ha quedado muy rezagado de los tiempos, y ya sus políticas injerencistas de dominación, donde dictaba órdenes desde Washington y era asumida por casi todos los países del área, ya eso se acabó. Y entonces los países encabezados por no solo el ALBA, hay que tener en cuenta el papel que tiene Brasil, el papel que tiene Argentina en la región. Ya son países que poco a poco se van desmarcando de ese tutelaje, de ese, digamos, manto neocolonial. Ya están decidiendo por sí mismos, son más independientes, y ahora se plantea un acto de justicia. Cuba tiene que estar, América somos todos, y el imperialismo norteamericano, vamos a ver qué hace. Pero yo creo que es una posición muy coherente, muy firme, sobre todo los países del ALBA, que si Cuba no está, pues se retiren de la misma. Yo quería destacar también en esta cumbre el apoyo que se ha dado, y también eso traerá bastante repercusión, el apoyo que se ha dado a Argentina, al legítimo derecho de Argentina de recuperar parte de su territorio, que son las Islas Malvinas. Parece mentira que se justifique o se pretenda justificar en pleno siglo XXI una situación colonial
como la que ejerce el Reino Unido de Gran Bretaña sobre territorio argentino expresado en las Islas Argentinas. Es una cosa tremenda y el ALBA en bloque apoya la justa demanda del pueblo argentino y sobre todo, por lo menos, el diálogo con el Reino Unido, porque hay que recordar que 40 resoluciones, ese es otro caso, 40 resoluciones de Naciones Unidas donde exhorta al diálogo para resolver este diferendo, y sobre todo el diferendo es la descolonización de las Malvinas, pues el Reino Unido, al igual como potencia imperialista que fue, pues hace oído sordo a esto. Eso es uno de los aspectos importantes, el apoyo a esta justa causa y también la implementación del sistema unitario de compensación regional, o sea, el SUCRE, para el intercambio entre las naciones del ALBA. Es la moneda que se quiere desarrollar para los intercambios comerciales entre los países del ALBA, sustituyendo al dólar. Bueno, esto es un proceso que va a llevar algunos años, pero finalmente va a ser un paso muy importante de cara a la soberanía económica de la zona ALBA, ¿no? En este sentido, en el sentido de los acuerdos económicos, hay que mencionar, por ejemplo, la propuesta que hacía Venezuela en esta cumbre de crear un fondo de reservas del Banco del ALBA. Incluso el propio presidente Chávez aprobaba la incorporación del 1% de las reservas internacionales de Venezuela, el equivalente a casi 300 millones de dólares para el Banco del ALBA. Es decir, que ya son medidas concretas para poder financiar determinados proyectos dentro de los países del ALBA. Igualmente es muy importante, el Consejo Económico del ALBA ha propuesto la creación del espacio económico del ALBA, EcoALBA, para articular políticas que impulsen la complementariedad entre los países del bloque y sobre todo ir corrigiendo las asimetrías en cuanto a desarrollo económico de los mismos. Yo creo que es algo muy importante y tiene yo creo que el respaldo de los pueblos, no solo los países, de los pueblos que integran este bloque, y es otro digamos grano en la garganta del Imperio norteamericano, que ve todo este desarrollo y todo este proceso con lógica reticencia, no solo con preocupación, sino con, diría yo, urticaria. El imperio estas cosas no le gusta porque, lógicamente, pretenden mantener su dominio en la región, dominio que cada vez menor, en la medida que la mayoría de los países se vayan independizando y vayan cogiendo modelos alternativos de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus circunstancias y digamos, histórico concretas, pero alternativo a esa hegemonía de tantos años, pues lógicamente le costará mucho más al imperialismo incluso mantener la política de bloqueo con respecto a Cuba. Yo creo que es algo importante que está sucediendo en la región y que merece la atención de todos nosotros, ya que la prensa no se la da, la gran prensa. Yo mencionar en esto de la soberanía de los países de Latinoamérica o de Sudamérica en este caso, el caso de Brasil, por ejemplo, cuya presidenta acaba de visitar esta semana pasada Cuba, y con un tema central de visita que yo creo que les preocupa mucho a los propulsores del bloqueo a Cuba, ¿no? De que es las obras del puerto del Mariel, una obra que va a convertir a Cuba en unos años en un centro mercante, un centro de intercambio de mercancías en el Caribe, pues que va a ser de los principales, que está siendo financiado por Brasil. Y realmente, la gran prensa, los grandes medios de comunicación, lo único que han tratado es de tapar este éxito de Cuba y de Brasil y hablar de cosas tan absolutamente estúpidas como que la presidenta de Brasil no habló sobre los derechos humanos cuando visitó Cuba, cosa que es incierta, habló clarísimamente de derechos humanos, ¿no? Además, le preguntaron una y mil veces y ella respondió de manera tajante. Los derechos humanos hay que hablarlos desde el punto de vista multilateral. Todos los países tienen sus problemas de derechos humanos, dijo, nosotros también,
Y si queremos hablar de derechos humanos, vamos a hablar, por ejemplo, de la situación del centro de detención de Guantánamo. Lo dijo con una diplomacia y una tranquilidad pasmosa, pero claro, a los medios no parece ser que no les hizo mucha gracia y prácticamente ni lo reflejaron, ¿no? Y lo que dijeron finalmente es que se negó a hablar del asunto de los derechos humanos, ¿no? No, y dijo, el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. Sí, que todos tenemos un techo de vidrio, dijo. No, los derechos humanos se violan sistemáticamente en Europa. Lo que pasa es que la prensa, el servicio del gran capital y los grandes intereses no reflejan esto, pero sí hay medios alternativos, incluso hay libros que han escrito especialistas donde hablan y denuncian la situación de derechos humanos en Europa. Además lo recoge Amnistía Internacional todos los años, los informes que hace habla de esa violación sistemática de derechos humanos. Yo quería también, antes de terminar, dos cosas que me parecen importantes en esta cumbre del ALBA, y es que encomendaron a los representantes diplomáticos discutir el posible retiro del bloque del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Eso es otra cosa también importante, porque eso está patrocinado por Estados Unidos. Es una propuesta que hizo el presidente Rafael Correa, además de evaluar la situación de Puerto Rico como colonia de Estados Unidos. No se puede olvidar de Puerto Rico. Y por otra parte, la cumbre pues aprobó un plan de trabajo ALBA-Haití para cooperar en el desarrollo de ese país tan sometido no solo a las políticas también imperialistas, sino también a los desastres naturales. Y bueno, y también la creación de un fondo de ayuda humanitaria para el pueblo haitiano. En este sentido, hay que decir que bueno, el presidente Chávez hizo una serie de llamados al actual presidente de Haití para que se integre precisamente en la estructura del ALBA. Y como tú decías, bueno, se aprobaron una serie de proyectos concretos, por ejemplo, un proyecto integral de ayuda humanitaria, de rehabilitación y reconstrucción en materia de salud, de alimentos, infraestructura, transporte, y el mantenimiento del apoyo de Petrocaribe, es decir, del suministro de petróleo a Haití con precios preferenciales, condiciones de pago preferentes, etcétera. A mí me gustaría que alguno de estos proyectos, alguna de estas ideas de apoyo concreto al pueblo haitiano vinieran de Estados Unidos, ¿no? Porque hace poquito se publicaba una gráfica, muy gráfica, valga la redundancia, en la que se comparaba la intervención de Estados Unidos y de Cuba en Haití después del terremoto, ¿no? Y entonces se decía, bueno, pues Estados Unidos ha llevado no sé cuánto, no me acuerdo ahora la cifra, no sé cuántos mil marines, y Cuba había enviado cero personal de su ejército. Sin embargo, Estados Unidos había llevado, no sé si eran 100 médicos, y Cuba había enviado 1000 o 2000 o los que fueran, ¿no? Era una gráfica muy interesante que había hecho Paco Arnau, que es un diseñador del movimiento de solidaridad con Cuba en Madrid, muy interesante, que bueno, que está ahí en Cuba Información para la gente que lo quiera ver. Y bueno, pues yo, para acabar, mencionar muy brevemente, porque tenemos minuto y pico, recordar que el comandante Fidel Castro ha publicado una periodista, Katiuska Blanco, ¿no? Katiuska Sí. Blanco, un libro que son sus memorias, ¿no? Guerrillero del tiempo, que tenemos que recomendar a nuestros espectadores, aunque no lo hayamos podido leer, porque se va a presentar ahí en la Feria del Libro ahora mismo, ¿no? En La Habana. Excelente, yo estuve viendo las dos partes y es una maravilla es todo un relato casi autobiográfico, pero sobre todo con cosas muy intimistas de la vida de una figura extraordinaria como es el líder de la Revolución Cubana, y también con un mensaje claro hacia las actuales y futuras generaciones, y sobre todo expresa bien lo que era la Cuba neocolonial antes del 1 de enero de 1959.